Y comenzamos. Los estudiantes venezolanos vuelven a las calles en el Día de la Juventud. Conmemoran a los caídos en 2014, Basilda Costa, Robert Redman y Juan Montoya y decenas más. Además exigen respeto a la democracia y a los derechos humanos. Nicole Colster, periodista NTN 24 Caracas, tiene toda la información. Nicole, una buena tarde. Hola, un saludo para los amigos de la tarde. Un grupo de jóvenes estudiantes venezolanos tomaron las calles de Caracas, específicamente la calle Hélice de Chacao. Ellos protestan por la situación económica y social que se vive en Venezuela, pero también conmemoran el 12 de febrero, Día de la Juventud, y se refieren también además a las protestas antigubernamentales del año 2014, que en su primer día dejó 3 personas fallecidas. María Corina Machado, líder político, también se hizo presente en esta manifestación. Ella también recordaba que hace 3 años fue sacada arbitrariamente la señal de NTN 24 de las cable operadoras en Venezuela. Se refería a las recientes palabras del presidente Nicolás Maduro, quien amenazara también a un canal internacional este domingo. Vamos a escuchar a María Corina Machado. Jóvenes han abierto siempre caminos a lo largo de la historia, han abierto caminos, lo han hecho en la historia de Venezuela. Y obviamente los jóvenes venezolanos conscientes estamos viviendo, señores, no es poca cosa. Estamos frente a un régimen que no solamente es una dictadura, que tiene vínculos claros con el crimen organizado, que ha decidido criminalizar la protesta. En muchos países esto no se estaría viendo y son los jóvenes los que hoy, el Día de la Juventud, demuestran lo que están dispuestos a ser conscientes, porque insisto, no nacieron y no han crecido en democracia. Estudiantes oficialistas también marcharon en la capital, fueron recibidos por el presidente Nicolás Maduro. Es la información desde Caracas, en Venezuela. Les invitamos a que continúen con más allá en la tarde. Nicole, gracias por ese reporte desde la capital venezolana. Haslet Iglesias es el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y además uno de los organizadores de esta movilización de hoy. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a la tarde, fin de semana. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Un placer. Comenzamos con el diagnóstico sobre el estado de las casas de estudios superiores en Venezuela, que es una de las principales razones por las que pues, hoy tomaron las calles. Tú como líder de los estudiantes, ¿qué lectura haces del momento que viven las universidades? Mira, pues hoy vimos una demostración de que estamos dispuestos, y siempre lo hemos estado, a exigir en las calles nuestros derechos. Hoy celebramos en Venezuela el Día de la Juventud. Hace 3 años también recordamos que murieron estudiantes a estar simplemente en las calles exigiendo lo mismo que exigimos nosotros hoy. Nuestras universidades, y quizás es el símbolo de las oportunidades para los jóvenes, están por el suelo por un gobierno no solo que no les asigna presupuesto, sino que además las ataca por la vía de la violencia, por la vía judicial y por la vía política, señalando a cada uno de los miembros de su comunidad como enemigos del proceso que ellos quieren llevar a cabo, y que en definitiva no afecta a los líderes de las universidades nada más, sino afecta a cada joven venezolano que quiere o que sueña con ser médico, ingeniero o abogado y no tiene las condiciones y las oportunidades para hacerlo. Eso además de una crisis país en la cual no hay alimentos suficientes, no hay medicina, la seguridad es una utopía y estar en las calles es sinónimo de estar en riesgo de perder la vida o de perder las experiencias que tenemos. Joven que hoy decida casarse, formar una familia, es casi posible que pueda adquirir una vivienda propia, un vehículo, que pueda tener a su hijo hasta con pañales, con alimentos más básicos para los bebés. Todo eso es el panorama oscuro de una juventud que está perdiendo las oportunidades a manos de este gobierno y que además de todo eso nos impide el derecho a votar, a expresarnos y a elegir cuál es el destino que tiene que tomar Venezuela. Hasler, vamos a hablar ahora de la deserción universitaria en Venezuela. ¿Qué datos manejan desde la FCU de la UCB? Sí, dependiendo de las universidades hemos pues recopilado varias cifras de deserción, pero no la deserción que usualmente se ve, sino de la deserción por causas económicas o por no tener capacidad de sostenerse en la carrera universitaria, entendiendo que son universidades públicas, que según la Constitución la educación pública es gratuita, pero a pesar de ser gratuita, que al final aquí se traduce en que no pagas la matrícula, el estudiante tiene que costear su alimentación, su transporte, sus materiales, sus cuadernos, su fotocopia. Estamos hablando de que en las universidades públicas del país se maneja desde el semestre pasado unas cifras de deserción entre el 30 y el 60% dependiendo de las escuelas y las carreras. Estamos hablando de que en promedio pudiéramos hablar de la mitad de los estudiantes que estaban en el semestre anterior no se inscribieron para el semestre siguiente por razones de incapacidad económica para
para sostenerse. Esto se traduce con todas sus letras en la violación al derecho a la educación. Sobre todo nuestra Constitución, que garantiza una educación pública, gratuita y de calidad en igualdad de condiciones y oportunidades. Hoy no está siendo gratuita, hoy no está teniendo igualdad de condiciones ni tampoco igualdad de oportunidades, y tenemos cifras altísimas de deserción, como te digo, entre 30 y 60%. Es decir, que están a la vuelta del cierre técnico de las universidades en Venezuela. Sí, las universidades hemos caído en cierres técnicos en varias ocasiones. Aquí la condición pareciera ir fluctuando de momentos no óptimos, pero momentos de algún nivel de estabilidad a momentos críticos. En diciembre, por ejemplo, el año 2015 o finales de 2015, las universidades no pudieron abrir, las universidades públicas no pudieron abrir por no tener no solo los recursos, sino el espacio físico y la capacidad de profesores o la disponibilidad de profesores e insumos para atender a los estudiantes. Hoy nuevamente entramos a este 2017 con un presupuesto que únicamente alcanza para 3 meses y que luego es discreción del gobierno si da para los otros 3 meses o cuánto se tarda para darlo, si le aumenta el sueldo de los profesores o no. Hoy estamos viendo cómo los sectores gremiales y sindicales de las universidades están hablando de un posible paro, de una paralización de actividades en protesta por la violación a sus derechos laborales y salariales. De manera que la Universidad Venezolana, bajo este gobierno, ha sido siempre un epicentro de conflictividad, porque el gobierno, como te digo, primero no asigna los recursos suficientes para funcionar y segundo, afecta gravemente la calidad de vida de cada uno de sus miembros. El cierre técnico se traduce en que los profesores renuncien y no haya quien le dé clases a los estudiantes. Se traduce en que los laboratorios cierren porque no hay manera de adquirir insumos, porque además las universidades en Venezuela no tienen acceso a divisas para acceder a tecnología, a software o a equipos tecnológicos de primer nivel. Hoy en Venezuela nuestras universidades no tienen capacidad de ello. El cierre técnico también es, por ejemplo, la inutilización de espacios por fallas graves de infraestructura. Una universidad o una ciudad universitaria de Caracas que no tiene recursos para hacer el mantenimiento correcto a las más de 7 hectáreas que comprende. O sea, es una condición bastante delicada y el riesgo del cierre está permanente en la puerta. Es decir, Harley, para ustedes los universitarios, ¿un cambio en la universidad pasa necesariamente por el cambio de gobierno? Absolutamente. Nosotros no vemos que bajo este gobierno las universidades vayan a tener ningún tipo de solución, porque no se trata de la condición país, no es la condición económica lo que tienen las universidades como las tienen. Mucho antes de que hablaran de la guerra económica, mucho antes de que existiera la escasez de alimentos, de medicinas, mucho antes de todo eso, ya nuestras universidades estaban en la quiebra prácticamente. Y este gobierno no es que no sea capaz, es que no tiene ningún tipo de intención de mejorar las condiciones ni de las universidades, ni de las escuelas, ni de los hospitales, ni de ninguna condición de vida o de ningún servicio público para los venezolanos. Si lo tuvieran los recursos, tienen el poder, pudiesen haberlo hecho, pero no ha habido forma ni manera. Pasó igual con el proceso de diálogo que iniciaron el año pasado, que fueron tan descarados de anunciarle al país que iban a entrar alimentos, que iban a entrar medicinas, que iban a salir presos, que iban a reconocer la Asamblea Nacional. Han pasado ya más de 2 meses y nada de eso ha ocurrido. De manera que los jóvenes de Venezuela no vemos ningún tipo de solución, no solo para el área educativa, sino para ningún área, mientras el gobierno de Maduro esté en el poder, y es por ello que una de nuestras exigencias es el cambio urgente de gobierno. Ahora, tú has dicho que pues el gobierno de Nicolás Maduro no los escucha. Es más, cada vez que salen a las calles, como ocurrió hoy, vemos que la respuesta es enviarles a la Guardia Nacional, impedir que se movilicen a un lado determinado, pero no hay ningún tipo de diálogo. Entonces, ¿hacia dónde va ese reclamo de los estudiantes? Mira, este gobierno ha demostrado que es capaz o que retrocede cuando la sociedad venezolana es lo suficientemente fuerte para hacerlo. Quisieron impulsar un cambio en el currículum educativo, de educación básica y media, y producto de la fuerte presión de los maestros, de los padres y de los académicos, tuvieron que, después de haberlo aprobado, echarlo para atrás. El cambio del cono monetario, que lo hicieron de manera improvisada, tuvieron que, después de anunciarlo y comenzar a implementarlo, producto de las protestas en grandes ciudades del país, tuvieron que echarlo para atrás. La ley de educación universitaria, por ejemplo, en el año 2010, con el propio presidente Chávez vivo, y después de que su Asamblea Nacional, a su medida, había aprobado la ley, producto de nuestras manifestaciones, de nuestras exigencias y de la movilización de todo el país, salió el presidente Chávez a echar para atrás esa ley. De manera que la obligación que tenemos no es sentarnos en una mesa a que nos caigan a mentir. La obligación que tenemos es luchar en las calles de manera organizada, por supuesto, pacífica, firme y muy clara,
hasta obligar a esta dictadura a tener que dar pasos en retroceso de su proyecto totalitario. No nos queda otra alternativa. Si tuviéramos un escenario electoral, pues por el voto cambiamos el destino del país. Si tuviéramos un gobierno demócrata que entendiera, pues por la vía del diálogo, del consenso, pues lograríamos cambios para nuestro país. Pero si estamos en una dictadura, no nos queda otra más que no darle respiro al gobierno y presionar de manera pacífica y organizada en las calles ese cambio. Y con esto no estoy hablando únicamente de manifestaciones de 1 millón de personas todas las semanas. Estoy hablando también de las pequeñas acciones que pueden hacer los ciudadanos en sus barrios, en sus urbanizaciones, en sus comunidades, con actividades pequeñas pero de alto impacto que puedan generar en el país ese sentimiento de esperanza, de motivación y de lucha, que es lo único que obliga a este gobierno a echar hacia atrás. Finalmente, Hasler, tú estás a punto de dirigirte a una misa en memoria de los 43 fallecidos tras esas marchas en 2014. 3 de ellos, estudiantes como tú, que estaban cursando carreras tal vez para ser médicos, abogados, ingenieros. Te pregunto, con el país que tienen hoy los venezolanos, ¿consideras que esas muertes valieron la pena? ¿Cuál es el sentido de la lucha? Mira, por supuesto que vale la pena. Y hoy el hecho de que ellos hayan caído de la manera como cayeron es un motivador importantísimo para cada uno de nosotros. Esta lucha no ha terminado. No podemos hacer un balance cuando no se ha terminado el proceso de cambio en Venezuela. Pero estamos convencidos de que valdrá el esfuerzo, que valdrá la lágrima, que valdrá el cansancio, que valdrá la angustia que sufre cada una de nuestras familias, porque también es cierto que quienes nos arriesgamos a esto, yo diría que quienes más sufren son las familias al ver lo expuestos que estamos. Todo eso valdrá la pena cuando conquistemos una democracia libre y participativa en Venezuela, donde cada joven puede hacer lo que quiere ser y no lo que las condiciones se le impongan. Hoy el recuerdo de los 3 que cayeron el 12 de febrero del 2014, de los 43 que cayeron en el 2014, del joven que cayó en una protesta producto de un impacto de bala de un policía en Táchira en el 2015. Todos ellos están en nuestros corazones y ellos son quienes nos hacen alcanzar mucho más esta lucha, que no el fallecimiento de él. Precisamente por la valentía que tuvieron ellos, por todo lo que entregaron ellos, es que hoy nosotros no podemos abandonar la lucha. Tenemos que sostenerla hasta alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de fin de semana. Una buena tarde. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Hasta la próxima, por supuesto.